transporte de copia. Para ingresar a la transacción SE10 seguimos esta ruta. En menú SAP nos vamos a Logistic Execution y al final estamos entrando en Servicios Datos Customizing SE10. Le damos visualizar y nos mostrará las OTs. Luego hacemos back y generamos una nueva OT de copia. Seleccionamos transporte de copias y le designamos un nombre a este transporte. Posteriormente le damos el destino, que es DLQ, y guardamos. Seguido de eso vamos a seleccionar la orden de transporte de copia y le damos incluir objetos. Ahí ponemos las tareas customizing y le damos guardar. Posteriormente se nos mostrarán todos los objetos que contiene esa orden de transporte. Ya lo único que nos resta es liberar directamente la orden de transporte haciendo clic en este icono. Y con eso se modifica la orden de transporte y nos aparece de esta manera. Clic en el botón refrescar y con eso tenemos lista nuestra OT de copia. El siguiente paso en el proceso de transporte de configuraciones es utilizar la transacción STMS en el sistema destino. Haz clic en el video siguiente y suscríbete.